¿Qué tal? Buenas noches a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una charla muy chévere acerca de las neuroinfecciones asociadas al virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Durante esta charla vamos a tener una exposición en la cual se va a hacer más o menos un compendio de las generalidades más importantes de estas neuroinfecciones y que debemos tener muy en cuenta. El día de hoy, la charla va a ser dirigida por Ana María Corredor. Ella está en séptimo semestre en medicina de la Universidad de La Sabana. Estamos muy orgullosos de poder dar de nuevo esta charla, la cual pues habíamos tenido hace un semestre prácticamente, pero que vamos a profundizar de nuevo en este tema, porque es una competencia que todos deberíamos conocer y que el día de hoy no va a ser la excepción. Entonces, Anita, estamos en tus manos. Cuando quieras comenzar, lo podemos hacer. Y agradecerte mucho también por haberte apreciado a brindarnos esta charla. Bueno, hola chicos, buenas noches. ¿Todos me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Dale, perfecto. Entonces les voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Ven la pantalla ahí de la presentación, chicos? Si quieres, sí estamos viendo la pantalla, pero la presentación no sé, pero creo que no, por el momento. No, dale, dame un segundo. ¿Ya ven la presentación? Sí, Anita, ahí sí la vemos. Dale, Sí, perfecto. señor. Ay, no, señora, no, todavía estoy muy chiquita para que me digan señora. Ay, perdón. No, tranqui, pero no. Y ahí se ve bien, ¿sí? Sí, súper, ya está en pantalla completa. Listo. Bueno, entonces, pues ya como Juan Francisco dijo, mi nombre es Ana María Corredor, estoy en séptimo semestre. Les voy a hablar hoy pues sobre dos infecciones asociadas a VIH súper importantes, que son la neurotoxoplasmosis y la criptococosis meningi. Voy a hablar de estas dos porque son como las de mayor prevalencia, entonces ese es el foco y les voy a dar también una breve introducción pues como en cuanto al VIH y a una cosa que se llama IRIS, que ya les cuento bien qué es. Bueno, entonces, en cuanto al virus de la inmunodeficiencia humana, pues tenemos que esto es como lo que significa VIH y el SIDA, que es como tal el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este pertenece pues a la familia Retroviridae, que implica que es un retrovirus,
es decir, que tiene RNA y no DNA, y está clasificado como lentivirus, que quiere decir que pues, puede durar latente muchos años en el cuerpo de una persona antes de generar síntomas, y su origen es en el virus de la inmunodeficiencia en simios. Entonces, hay dos tipos. Por lo general, cuando uno dice VIH, se refiere uno al VIH tipo 1, que es el más común, pero pues es importante saber que hay dos tipos, el 1 y el 2, que es más prevalente en África. Y pues tienen un tiempo de latencia mayor, tiene un genoma ligeramente distinto al del VIH tipo 1, que es el más común, que pues es el que vamos a hablar ahorita. Entonces, en cuanto a la epidemiología mundial, pues tenemos aquí varias cifras, pero pues básicamente durante el año 2020 teníamos 37 millones de personas viviendo con VIH, de las cuales 27.5 tenían acceso a terapia antirretroviral. Esto es pues, bajito porque son aproximadamente 10 millones de personas menos que las que estaban infectadas. 1.5 millones de personas que contrajeron la infección durante el año 2020, a pesar de que este diagnóstico no es como muy veraz, pues por todo lo que hubo de confinamiento y demás, que evitó muchas pruebas. Y 680.000 personas fallecieron de esta enfermedad durante el año 2020, durante enfermedades asociadas. Aproximadamente desde el inicio de la epidemia tenemos 33 millones de muertos y 79.3 millones de personas que en general la han contraído. En cuanto a actualmente las personas que viven con VIH, tenemos que 36 millones son adultos, 1.7 millones son niños, 53% de todas las personas que padecen de VIH son mujeres y niñas, el 84% de todas estas personas al año 2020 conocían su estado serológico, es decir, si era detectable, qué tan detectable era el virus y demás. Y alrededor de 6.1 millones de personas no conocían su diagnóstico de VIH durante el año 2020. En cuanto a muertes por VIH y VIH y COVID-19, sabemos que pues las personas con VIH cursan con cuadros mucho más graves de COVID-19 y tienen muchísimas más comorbilidades que las personas que no, pero a mediados de este año aproximadamente ya la gran mayoría tenían acceso a vacunas para el COVID. Y lo que les comentaba ahorita respecto como a los diagnósticos, de que pues, todos los confinamientos y restricciones y demás redujeron muchísimo en teoría el diagnóstico, pero es más como que se subdiagnosticó la enfermedad durante este periodo. En cuanto pues a mortalidades, ha disminuido desde el año 2004 en un 47%. Y pues en mujeres y niñas ha disminuido en un 53 y en hombres en un 41 desde el año 2010 hasta ahorita. Bueno, entrando un poco más en cuanto a la patogenia de la infección por el VIH, tenemos que este se transmite pues por leche materna, semen, fluidos vaginales, fluidos rectales y sangre, que no se puede transmitir bajo ningún concepto por picaduras de insectos, sanitarios, besos, compartir cubiertos o por contacto persona a persona, porque pues a veces es importante desmentir algunas cositas que se pueden escuchar por ahí. Se transmite por sexo sin protección, eh, embarazo, parto, lactancia, uso de drogas inyectables, exposición laboral, transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos y tejidos, pero esto hoy en día es muy raro, pues por todo el control que hay alrededor de estos. Entonces, bueno, ¿cómo se da la infección? Entonces, tenemos una persona VIH positivo y hay contacto de algún fluido de esa persona con una persona VIH negativo. Entonces, va a ingresar, pues como digamos, por ejemplo, no sé, hablemos de un contacto sexual riesgoso. Entonces, ingresa como a la mucosa vaginal y de ahí, pues va a infectar esos tejidos mucosos, pasa como a la parte submucosa donde pues tenemos células inmunes, sobre todo CD4 positivos, que pueden ser macrófagos, linfocitos o células dendríticas y luego será transportado a los ganglios y en los ganglios es donde encontramos que hay como, donde se establece la enfermedad como para toda la vida, ya les explico bien por qué. Entonces, en cuanto a cómo entra el virus a la célula, y esto es supremamente importante, y esto es el por qué solamente infecta células CD4.
y es porque se une a este receptor directamente. Entonces genera un cambio conformacional inicial con la unión a este receptor para unirse a receptores para quimiosina, por lo general el CCR5, o puede ser también CXCR4, pero el CR5 es más común. Y al generar este cambio conformacional, permite un anclaje a la bicapa lipídica de la célula. Entonces, el VIH también tiene una bicapa lipídica y esto lo que va a permitir es la fusión entre estas dos membranas, la viral y la celular. Entonces, una vez esto sucede, por medio de la transcriptasa reversa, se da el, el cambio de RNA a DNA de doble cadena y se ingresa como al núcleo y al genoma de la persona, y esto nos establece ya la enfermedad de por vida porque suele quedar en los ganglios, en linfocitos de memoria. Y una vez tenemos esto, ya pues utiliza mecanismos internos de la célula para poder producir sus proteínas y demás cosas que puede necesitar, la estructura del núcleo y demás, para poder empezar a reproducirse. Va a anclar algunos péptidos a la bicapa lipídica de la célula y esto va después a liberar los viriones. Esto puede llevar a lisis celular, pues porque utiliza la misma bicapa lipídica de la célula. Bueno, en cuanto a repercusiones sistémicas, y ya entrando un poco más en materia, tenemos que en el cerebro las dos más importantes o las dos más comunes son la criptococosis meningia y la toxoplasmosis. También puede generar una demencia asociada a SIDA, pero pues de esta no vamos a hablar ahorita. Entonces, el iris, que es el síndrome inflamatorio de reconstrucción inmune. Entonces, este es un trastorno inflamatorio y es un empeoramiento paradójico de las infecciones previas que habían una vez se inicia el tratamiento antirretroviral. Entonces tenemos unas infecciones oportunistas de base en esta persona, se instaura un tratamiento antirretroviral, esto va a disminuir la viremia y va a aumentar los TCD4 y demás células pues CD4. Estas van a detectar patógenos, pueden ser vivos o pueden ser como pedacitos que quedaron de cosas previas que ya se manejaron con antibióticos, antifúngicos y demás. Entonces, se van a producir citocinas proinflamatorias como para atacar esa situación. Va a haber una tormenta citoquímica que puede llevar a lesión tisular y esto nos da la sintomatología de infección sistémica, obviamente asociado pues a la patología de base que tenga ese paciente. Esto genera lo que uno llamaría como un empeoramiento en su condición de salud, entonces como así que le di antirretrovirales y ahora está peor, es por esto, por el iris. Y esto es supremamente importante en las neuroinfecciones, porque lo más importante como para la prevención es eliminar la inmunosupresión. Entonces, el paciente que está cursando con un iris va a seguir cursando con el iris hasta que se manejen las patologías de base. Entonces, lo mejor es simplemente seguir con la terapia antirretroviral y monitorizar muy bien al paciente. Entonces, bueno, ahora sí, en cuanto a la criptococosis meningea. Bueno, tenemos que, pues, la meningitis criptocócica nos afecta, pues, las meninges, claramente, pues, que cubren cerebro y médula espinal. Tenemos dos tipos de criptococo. El más común es el neoformans, se asocia más a aves y es el de mayor como prevalencia mundial. Estas aves en general son más palomas o sitios que son como súper poblados de aves. Y el Cryptococcus gatti, que es más extraño, se encuentra en regiones subtropicales como Australia y demás, y se asocia más a especies arbóreas. Bueno, en cuanto a la epidemiología aquí de la criptococosis, tenemos que aproximadamente 280.000 casos de infección criptocóxica se dan en pacientes con VIH-Sida. Representa aproximadamente el 15% de las muertes. 90% de estos casos se dan en pacientes con VIH.
y con VIH con un conteo de células CD4 menor de 100. Esto es supremamente importante. La incidencia ha disminuido pues por el uso de los antirretrovirales en los pacientes. Entonces, en cuanto a la prevención, pues podemos hablar de fluconazol o itraconazol de manera profiláctica, sin embargo, pues esto puede generar resistencia a antifúngicos más adelante y no es muy utilizado en la práctica clínica, pero se puede utilizar en pacientes con conteos de CD4 menores de 100 células. Sin embargo, como les decía ahorita, cuando les hablaba del iris, lo más importante es disminuir todo lo posible el inmunocompromiso del paciente para poder después sí, atacar lo que sea que esté afectando a nuestro paciente. Entonces, en cuanto a la patogenia, no se sabe mucho, especialmente respecto a cómo pasa de pulmón a sistema nervioso central, pero sabemos que sucede esto. Inicialmente, pues se inhalan, se pueden inhalar células o esporas. Aquí en esta imagen podemos ver esporas en una foto histológica de pulmón. Eh, Obviamente, en los pacientes inmunocomprometidos, pues esta infección es supremamente florida. Se cree que hay periodos de latencia podría ser similar a lo que uno vería como en una tuberculosis pulmonar, como los granulomas y demás. Claro que pues no se formaría pues el típico foco de Goni y demás. En cuanto a los factores de virulencia del criptococo, tenemos que tiene una cápsula de polisacáridos y esta es antifagocítica. Esto es supremamente importante una vez llega al sistema nervioso central. Eh, Tiene la capacidad de sintetizar melanina y producción de enzimas como fosfolipasa y ureasa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta puede ser diseminada o puede estar centrada en algún lugar. Entonces, podemos tener en piel, en pulmones, a nivel meningio, pueden haber varias manifestaciones, todas juntas, o en lugares específicos. Tenemos como a manera general fiebre, malestar, cefalea progresiva. Esta cefalea es importante que es una cefalea tipo casco, es global, va graduando, entonces es gradual, perdón, inicia suave y va progresando y progresa hasta que llega a una altísima intensidad. Un cuarto a un tercio de los pacientes, lo cual es poquito, presentan signos típicos de meningitis, ¿no? La rigidez nucal y los otros signos que podemos encontrar nosotros en nuestros pacientes. En cambio, suelen presentar también algunos pacientes síntomas de encefalopatía como tal, como son la letargia, alteraciones en el estado de conciencia, personalidad, demás. Esto también se puede dar por el aumento de la presión intracraneana que está generando esa inflamación meningia. Como les comentaba ahorita, en el iris son casos muy floridos y muy agudos. Entonces, se pueden presentar en mucho menos tiempo, pueden ser menos de 2 semanas y pueden presentar, por ejemplo, los signos de encefalopatía muchísimo más que alguien que no esté cursando en ese momento con un iris. Y lo que les comentaba, pueden haber cuadros diseminados en varias partes del cuerpo, pero esta lesión que vemos acá es una lesión característica de la criptococosis diseminada, que es una lesión, lo que llamamos nosotros umbilical, que es que tiene un centro eh, muy, muy eritematoso y un borde edematoso y eritematoso, pero más claro. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el gold standard es el cultivo de líquido cefalorraquídeo, pues tengamos en cuenta que esto es un hongo, entonces se puede demorar un poco más. En el análisis de líquido cefalorraquídeo pueden ver algunas alteraciones, pero en pacientes con VIH esto puede no verse tan así. Entonces es importante hacer antígeno criptocóxico y esto se debe hacer tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo al mismo tiempo, pues por medio de una punción lumbar. Aquí hay varias maneras de hacer de cómo hacer el antígeno criptocóxico y pues lo que implicaría cada uno de ellos.
Bueno, en cuanto al tratamiento de la criptococosis meningia, este tiene 3 fases, o sea, es supremamente largo, pero pues es un hongo, entonces tenemos que atacarlo como debe ser. Tenemos primero la inducción, que se hace con anfotericina B intravenosa y flucitocina oral. Entonces, esta anfotericina B puede ser liposomal o de deoxicolato, y pues aquí les dejé las dosis, dependiendo de cuál sea la que haya en disponibilidad, o en cuanto a la función renal del paciente. Y se deben alcanzar de 25 a 100 miligramos litro de flucitocina, luego de 2 horas de haber administrado 3 a 5 dosis de flucitocina. Eh, una vez pasamos de esta fase, hacemos pruebas. Entonces, estos pueden ser 4, 6, 8 semanas dependiendo de la clínica del paciente. Hay pacientes que mejoran mucho, muy rápido, hay pacientes que no tanto. Entonces, se hacen nuevamente punción lumbar y cultivos y nuevamente antígeno criptocóxico es lo que se recomienda. Y pues tener en cuenta la clínica, ¿no? Entonces, si tenemos pacientes que mejoran clínicamente, pasamos de la anfotericina y la flucitocina a fluconazol 800 miligramos día durante 8 semanas. Si el paciente sigue con cultivos positivos o sigue con una clínica que no hay mejoría y demás, se puede mantener la anfotericina y la flucitocina y después, o sea, hacer como otra fase de inducción y después sí consolidación. O se puede pasar a flucitocina y fluconazol, dependiendo pues de la clínica del paciente. En general, pacientes que hayan tenido una buena mejoría clínica se manejan con fluconazol 800 miligramos día por 8 semanas. Y tenemos una tercera fase con fluconazol de mantenimiento que debe durar por lo menos un año, que son 200 miligramos día por un año, luego pues de haber manejado la infección grande. Bueno, neurotoxoplasmosis. Entonces, esta es la otra que es supremamente importante. Entonces, pues vamos a hablar de que esta está producida por el parásito intracelular Toxoplasma gondii, que afecta a aves y mamíferos. Puede haber una infección postnatal aguda, pero esta puede ser como la precedente de secuelas más adelante para infecciones crónicas persistentes. Y pues en sujetos con una función inmune normal pueden darse corienteritis por tiempos cortos, eh, pues porque igual, digamos, por comida contaminada o algo así, pues puede generar problemas, pero no va a llegar al punto en el que llega en un paciente con VIH, que está tan comprometido inmunológicamente. Entonces, en cuanto a la epidemiología, es importante tener en cuenta que se da más en pacientes con CD4 menores a 200. Entonces, la criptococosis es en pacientes con CD4 menores a 100. En esta tenemos pacientes con CD4 menores a 200. La incidencia en un año es aproximadamente del 33% de pacientes con inmunosupresión avanzada. 50% de estas personas no tienen un factor de riesgo, o sea, no puede decir uno como comieron comida no propia, no adecuadamente cocinada o tenían contacto con heces de un gato o demás, sino que pues simplemente se contaminaron y pues terminaron con toxoplasmosis. Y pues han disminuido los casos gracias a la cocción adecuada de la comida y pues como a la conciencia de la enfermedad. Entonces, en cuanto a la patogenia, hay 2 opciones base. Que se infecte directamente el humano o que haya un animal intermediario con quistes tisulares, sobre todo en músculo. Esto es muy común como en el cerdo y por eso se debe cocinar también. Y que de ahí pasen al humano, se formen quistes tisulares en el humano, en células nucleadas, haga daño tisular y ascienda pues al sistema nervioso central y presente pues ya las manifestaciones clínicas
que conocemos. Es importante tener en cuenta que la transmisión de este es fecal oral. Aquí en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues tenemos varias. Varían un poco entre crónica y aguda, pero pues en general son los mismos síntomas. Sin embargo, en cuanto a lo congénito, tenemos corioretinitis, estrabismo, epilepsia y retraso psicomotor. En cuanto ya a algo un poco más agudo, podemos encontrar linfadenopatía cervical o generalizada, encefalitis, meningitis, miocarditis o neumonitis. Estas se van a acompañar de cefalea. La cefalea es similar a la anterior, sin embargo, dependiendo de dónde esté la lesión en el cerebro, es como la característica que va a tener la cefalea del paciente. Fatiga, fiebre, mialgias, exantema y úlceras incluso en la mucosa gastrointestinal. Aquí pues podemos ver la corioretinitis y el estrabismo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, esto es un diagnóstico muy clínico, muy clínico, porque algunas guías recomiendan como a necesidad una biopsia cerebral, pero pues esto es tremendamente invasivo, entonces no se suele hacer. Se puede aislar en líquidos corporales, pero pues digamos como que cultivarlo y esas cosas es un poco más complicado, se puede hacer por pruebas moleculares, pero no, pues, se hace, pero no es como tan certero como lo que es la clínica y las lesiones que hay en un TAC o en una resonancia magnética. Lo otro que sirve, entre comillas, como diagnóstico es paciente con clínica compatible, lesiones en TAC y que les funcione el tratamiento por 6 semanas. Básicamente era como así, efectivamente tenía una toxoplasmosis. Bueno, y por inmunofluorescencia indirecta podemos saber si es una infección más aguda o más crónica. Entonces, en cuanto a las imágenes diagnósticas, de manera muy general, porque la radiología no es lo mío, se manifiestan como múltiples lesiones, sobre todo en lo que son ganglios basales, tálamo y unión corticomedular, pero pues pueden estar en cualquier lugar. Ahorita les muestro unas imágenes. Eh, Pueden haber zonas como en diana, entonces como con realce, porque hay edema alrededor de las lesiones. Entonces parece que fuera como un target, como una diana. Y eso es muy claro en la resonancia magnética, no tanto en la TAC. Entonces aquí les muestro algunas imágenes. Como pueden ver, son lesiones supremamente claras. No sé si pronto. Aquí con el puntero, si ven a este lado, aquí hay unas, acá hay otras, acá hay unas claras. O sea, lo que decíamos de que lo que es como núcleos y tálamo y demás es súper claro. Puede tener un efecto de masa asociada y por eso les decía que la cefalea puede variar dependiendo pues de en dónde esté la lesión y qué tan grande sea la lesión, porque pues puede tener efecto de masa asociado. Hay pacientes que pueden presentar epilepsias, unas convulsiones terribles y demás. Entonces, pues miren, por ejemplo, esta lesión es gigante, esta de acá, bueno, ahí hay varias. Entonces, tenemos el pointer. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento de la neurotoxoplasmosis, tenemos aquí que en neonatos se utiliza pirimetamina oral 1 miligramo kilogramo y sulfadiazina 100 miligramos kilogramo con ácido folínico durante 1 año. Y se puede, o sea, dependiendo de cómo avance el paciente y la clínica y demás, se puede utilizar prednisolona 1 miligramo kilogramo día. Hay varios tratamientos controversiales en cuanto a las mujeres embarazadas que están cursando con la toxoplasmosis y como lo que puede ser como profiláctico para el feto y demás, pero pues la verdad es que no se utiliza mucho. Igual aquí se los puse por si lo quieren revisar, yo les puedo enviar la presentación. Eh, y pues la duración aproximada debe ser de 1 año. Bueno,
Aquí en Colombia realmente la pirimetamina y la leucovorina y demás no se utilizan mucho. Entonces, el tratamiento que casi siempre se utiliza es trimethoprim sulfa como alternativa. Entonces, eh, es el que más se utiliza. Este se utiliza por 6 semanas. Lo que les decía ahorita, uno revisa, hace un TAC de control y en esa se mira pues si hay cambios en las lesiones. Aquí les dejo las dosis de varios. Estos sirven tanto para la criptoco... No, la... Se me olvidó. Bueno, ahorita les confirmo para cuál otro sirve. Y para la toxoplasmosis. Bueno, en cuanto a la prevención, lo que les decía, mejorar o disminuir todo lo posible el compromiso inmunitario del paciente, mantener la quimioprofilaxis todo lo posible, es decir, el trimethoprim y demás, 6 meses después se puede quitar cuando uno ve a un paciente que lleva 6 meses con más de 200 células de CD4 por ml. Entonces, en cuanto a la prevención secundaria. Y pues siempre tener en cuenta el riesgo de resistencia bacteriana, fúngica y demás, dependiendo de los medicamentos que uno le esté dando a un paciente. Y eso sería todo. No sé si tengan dudas, preguntas, algún comentario. Hola, buenas noches. Primero quería felicitarte por la presentación. Siento que estuvo muy completa y muy concisa. Y quería hacer una pregunta. Me confundí en el punto que mencionan los antígenos para criptococosis. ¿Cuál es la indicación de los antígenos y cuál es la indicación de la punción lumbar? No, no entendí muy bien eso. Muchas gracias. Dale, gracias. Esto, bueno, punción lumbar siempre, porque la idea es que tú hagas cultivo con el líquido cefalorraquídeo para hacer el diagnóstico. El antígeno lo puedes pedir, no siempre se pide, pero lo puedes pedir. Y la idea es que lo hagas en sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, solamente como para ultra confirmar el diagnóstico y para que sea más rápido, porque acuérdate que el cultivo se demora, sobre todo por lo que es un hongo, se demora bastante tiempo en salir positivo. Entonces, es como para tener un diagnóstico más rápido, sería como la indicación. Entiendo, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. ¿Algo más? ¿Alguien? Anita, muchísimas gracias ahí por la exposición. Así como habían mencionado ahorita, la verdad muy concisa y chévere poder repasar este tema, ¿sí? Acerca de estas dos neuroinfecciones tan importantes asociadas al VIH. Y bueno, ahí también recalcar que efectivamente, pues los antígenos de criptococo se envían sobre todo para un diagnóstico rápido. Se pueden obtener de forma pronta si uno lo quisiera después de la punción lumbar con este mismo y la verdad es tanto sensible como específico, o sea, es una prueba muy buena para poder realizar un diagnóstico rápido y temprano en el paciente. Eh, entonces, sí, efectivamente se puede hacer de esa manera y agradecerte muchísimo y a todos nuestros asistentes el día de hoy y obviamente pues la charlita queda grabada para que más personas la puedan mirar. Entonces, agradecerte mucho y que pasen feliz noche. No, bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Vale, no, Muchas gracias. muchísimas Buenas noches. gracias. Chao, chao, que estés Muchas muy bien. gracias, Ana María. Hasta luego.